Las gasometrías son una prueba inmediata frecuentemente utilizada en diferentes ámbitos hospitalarios que se realiza para la evaluación de pacientes que llegan en un estado de salud crítica, siendo clave el estado de gases en sangre para el diagnóstico del paciente. Permite diagnosticar y analizar de manera simultánea anormalidades en el estado ventilatorio, el estado ácido-base y el estado de metabolitos medidos. Por esta razón, el resultado que se les proporcione se utilizará como referencia para llevar al paciente en un estado en el que no se ponga en riesgo su vida. Es importante comprender como profesionista de un hospital lo que menciona el Manual de Gases en Sangre por Longstreet Care. La toma de una muestra de sangre, así como su manipulación y transporte, son factores clave en la exactitud de los análisis en el laboratorio clínico y, en definitiva, en la calidad del cuidado del paciente. En el análisis de gases en sangre, tener un resultado incorrecto es peor que no tenerlo. Se le atribuye a la fase preanalítica de las gasometrías el 75% de las interferencias más frecuentes durante este proceso, como lo establece el NCCLS y el CLSI. Las interferencias en la fase preanalítica están divididas en tres: el material necesario, toma de la muestra y transporte de la muestra. En el material correcto se deberá de contar con jeringas correctas, las cuales contienen ya heparina de litio balanceada de manera leofilizada y contienen un correcto volumen de anticoagulante muestra. Estas son llamadas especializadas para gasometrías. En caso de gasometrías artesanales y no contar con las jeringas correctas y utilizar otro tipo de jeringa, cada jeringa deberá de impregnarse de heparina no fraccionada de 1000 unidades internacionales sobre mililitro, esto previo a realizar el procedimiento. La desventaja de esto sería que al momento de la técnica habría un intercambio de gases a través de una mala práctica, pudiendo afectar significativamente las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono de la muestra de sangre, siendo este un problema importante por la combinación de estos parámetros con la del aire ambiental, incrementando la temperatura y dando resultados falsos al doctor, por lo que podría influir en un mal tratamiento hacia el paciente. Para la toma de muestras se tomarán los siguientes puntos. Puntos para selección de la arteria, prueba de Allen. Para elegir el punto más adecuado de punción y extracción de la muestra debemos de tener en cuenta el flujo de sangre, la accesibilidad de la arteria, el volumen de la muestra y el daño del tejido periarterial. Para esto será necesario realizar la prueba de Allen. Tipo de muestra. Se debe de cerciorar el tipo de muestra que se requiere, siendo estas de sangre venosa, sangre arterial y sangre capilar, ya que como sabemos, la sangre arterial es sangre oxigenada y la sangre venosa es rica en dióxido de carbono, siendo la cantidad de O2 y CO2 muy diferentes. Estado ventilatorio del paciente. El paciente deberá estar durante la extracción en un estado ventilatorio equilibrado. Esto es necesario para asegurar que la muestra sea representativa, debiendo de evitar la ansiedad y el dolor en el paciente, ya que esto pudiera incrementar su frecuencia respiratoria, hiperventilación. Si esto llegase a pasar, se deberá de rechazar la muestra y mantener en reposo durante 10 minutos antes de la otra extracción. En caso de que el paciente tenga respiración asistida o se lleve a cabo una oxigenoterapia, si es clínicamente posible, deberá de dejarse por 20 minutos antes de la otra punción. Esto debido a que los niveles de presión parcial de oxígeno y de CO2 pueden tener cambios considerables. Es importante saber que no se deben de realizar 2 o más punciones por el estado de salud del paciente, por lo que hay que tener cuidado en este paso. Volumen de la muestra. Debido a que la primera parte de la muestra debe de ser desechada porque no es representativa, puede generarse un coágulo como tapón, y que el gasómetro necesita 200 microlitros para analizar la muestra. Si no es suficiente y no la acepta, es por esto que se pide que al menos sean 250 microlitros de la muestra. Correcto mezclado de la muestra. Si no hay un mezclado correcto de la sangre con la heparina, podría coagularse la muestra. Muestra sin burbujas de aire. La muestra no deberá de contener burbujas de aire o la calidad de la muestra será deficiente, ya que los gases exteriores podrían combinarse con los de la muestra, dando falsos resultados. Solicitud completa y bien llenada. Es de suma importancia que todos los datos que se requieren en la solicitud vengan bien llenados y que la muestra venga bien rotulada, esto para no confundir ninguna muestra. Indicar dato de FiO2 y temperatura del paciente. En la solicitud es importante anotar la temperatura y FiO2 del paciente mientras fue extraída la muestra. Esto debido a que ciertos parámetros son modificados por estos datos o incluso sin estos datos ciertos parámetros no se realizan. En el caso de la temperatura estándar es de 37 grados Celsius y es necesario tomarse la temperatura real del paciente para poder proporcionar este dato al gasómetro y con esto poder realizar las correcciones necesarias de las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono y el pH. La fracción inspirada de oxígeno es el oxígeno que es inducido al cuerpo con cada inhalación, pudiendo ser de manera natural o por medio de alternativos. Oxígeno suplementario.
como lo puede ser con puntas nasales, mascarilla o ventilador mecánico o algún otro sistema que ayude a elevar la concentración de oxígeno arriba de 20.9%, recordando que esta concentración es la presente en el medio ambiente. Este dato es de suma importancia que se suministre, ya que si no se cuenta con este dato, no se sabrá si el paciente está mejorando con el tratamiento que se está llevando a cabo, debido a que influye directamente al lactato. Además, ciertos parámetros no son proporcionados, como el caso del índice de respiración, la distribución de oxígeno alveolar arterial, la presión parcial de oxígeno alveolar y la presión parcial de oxígeno arterial entre la presión parcial de oxígeno alveolar. El transporte de la muestra se divide en los siguientes 3 pasos. Primero, el tiempo en llevar al laboratorio la muestra deberá de ser en menos de 15 minutos, debido a que, por no utilizar las jeringas especializadas para gasometrías, los gases y el lactato de la muestra se eliminarán posterior a este tiempo, y después de los 30 minutos, los electrolitos también se eliminarán. Segundo, no manipular la muestra, esto debido porque cambiaría su condición en el análisis. Y por último, el transporte de la muestra deberá de ser en el contenedor de unicel para evitar que sufra cambios significativos en el resultado. Y recuerda, todo lo que hagas o dejes de hacer implicará en el resultado de la salud de todos nuestros pacientes.